La Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, es una institución viva, influyente. La gestión de sus estamentos no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Con ustedes, Diálogos Universitarios. Especial del programa Diálogos Universitarios, porque en el mundo hay un tema que preocupa a todos, la crisis Rusia-Ucrania, y que va adquiriendo una dimensión muy importante y que nos puede llegar a afectar a todos, si no lo ha hecho desde ya. Contamos en nuestra cabina radial con la presencia de Michel Levy. Él es el director del Centro Andino de Estudios Internacionales, y también contamos con la periodista Sofía Tinajero para este diálogo sobre este tema tan palpitante. Bienvenido, Michel, muchas gracias por acudir a nuestra información, y quisiéramos un contexto para entender esta situación. Gracias, Ramiro, Sofía, un gusto estar aquí en la radio de la Universidad en Voz Andina Internacional. Es una radio que le tengo mucho afecto por diferentes razones. Y bueno, si nos vamos a centrar en el tema que nos convoca hoy día, esta tarde, solo plantear que las circunstancias que han llevado a esta decisión del presidente Putin de invadir Ucrania son variadas, ¿no? Van desde las relaciones geopolíticas, la importancia del gas en la región, la importancia del gas ruso en la región, y así como van por razones étnicas, ¿no? Hay que entender que Ucrania fue parte de la Unión Soviética y durante su historia, en muchas épocas anteriores, también ha tenido un vínculo muy fuerte con Rusia, ¿no? Y en ese sentido hay una población en Ucrania que tiene un origen, un vínculo muy fuerte a nivel étnico con Rusia, con la estructura étnica rusa. Por lo tanto, ellos tienen por decirlo así, una vinculación mucho más estructurada con este país, que justamente ha sido lo que ha motivado al presidente Putin tomar la decisión de ir a proteger a esta población que se ve afectada por el manejo político del presidente ucraniano, ¿no? Del gobierno ucraniano actual, ¿no? Esas son un poco las razones a grandes rasgos, ¿no? Podemos explorarlas con mayor profundidad durante. ¿Cómo no? Como decimos por aquí, se ha pasado del dicho al hecho. Ha sido una invasión anunciada que se concreta en estas últimas horas. Ahora, ¿qué pretende el presidente ruso con esta invasión? ¿Solo recuperar Ucrania? Es mucho más que Ucrania el problema, y eso yo creo que es el punto central y más álgido de la situación actual, que Ucrania es como el pretexto para actuar, es como Ucrania el pretexto para mostrar una capacidad de poder, de acción que tiene Rusia a nivel global muy fuerte, es para demostrar a Rusia como una potencia real que puede tener una capacidad de acción a nivel global muy importante, ¿no? Entonces, Ucrania es solo, desafortunadamente, creo que la chispa del tema. Una chispa muy importante y muy explosiva, tan explosiva como el gas que circula vía Ucrania para ir hacia Europa, en los gasoductos que tiene la estructura rusa dentro de ese país, y además el gas que va por el Báltico hacia Alemania, también a Europa vía Alemania, con el Gazprom, con este gasoducto que está justamente construido y manejado por una firma rusa que es Gazprom, que esta firma estatal rusa que tan importante que además provee de este combustible esencial básico para los europeos, y hace que tengan una gran dependencia a los europeos de este combustible para su día a día. Nos acompaña, como anunciamos, Sofía Tinajero, para la continuidad de este diálogo. Sofía es parte del equipo de Relaciones Públicas de la Universidad Andina Simón Bolívar. Sofía. Gracias, Ramiro. Yo estoy pensando
en la afectación social también, ahora que hablas de este origen étnico, estas relaciones que hay, vienen migraciones, la gente está despavorida tratando de salir, hay un montón de fotos, imágenes, ¿no?, que dan cuenta de eso. ¿Cómo afecta esto al tema migratorio? Bueno, el tema migratorio es básico. Ya los países, como decía Ramiro, en esta crónica de una guerra anunciada, ya los países vecinos ya se habían preparado para una posible salida masiva de personas de Ucrania por la guerra. Entonces, justamente es una crisis terrible porque, claro, hay mucha gente que ha optado por ir a las diferentes fronteras que tiene Ucrania, que es un país bastante grande, con otros países de la región. Entonces, puede ser una pequeña catástrofe, no comparable a otras, pero sí, por el momento es una pequeña, gran catástrofe que en este origen de la guerra, en este comienzo de la guerra, justamente la gente trate de salir y de buscar cruzar fronteras de otros países para evitar pues, ser víctima o presa del conflicto. Y frente a esto también estoy pensando en los anuncios que ha hecho la Unión Europea, ¿no?, que es las reuniones que estaba teniendo para tener una serie de sanciones, incluso se habla de que se reservan otro grupo de sanciones. No sé, creo que sus puntos están apuntando hacia la parte económica, hacia la industria de Rusia, hacia toda esa expansión. ¿Cómo eso va a afectar también en un ámbito internacional? Bueno, como lo decía la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y también el representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, esto era predecible. Ramiro ya lo señaló en su introducción. Esto era bastante predecible. Es lo que está sucediendo en el momento actual, ya se veía venir. Y en el tema de las sanciones, lo que ellos señalan es que no se pueden considerar como un semáforo la luz de un semáforo que va a parar unas intenciones ya previamente establecidas de un actor político fuerte como es Putin. Entonces, en ese sentido, las sanciones simplemente el efecto de las sanciones es muy limitado, tomando en cuenta que el gobierno de Putin ya se ha preparado con mucha anticipación para tener una acción de guerra en este marco. Incluso financieramente, lo que decía Borrell, que es muy decidor de la situación actual, es que Rusia se ha preparado financieramente tanto, tiene tantas reservas financieras, que ahora las sanciones, por ejemplo, que le plantea a Europa sobre temas de las bolsas de valores, sobre temas de la interacción con los bancos y demás, para ellos en este momento no sería tan problemático porque están debidamente respaldados en ese tema que es clave para entonces ellos ya se habían venido preparando con mucha anticipación, mientras que los actores nuevamente los actores de en este caso europeos, ¿no?, de la Unión Europea, lo habían tomado como una posibilidad y como un hecho que podía darse, pero para el que estaban preparados, pero no con tanta capacidad como lo había hecho Rusia. Ha habido voces fuertes de lado y lado, ¿no?, de la OTAN, de Estados Unidos, de la Unión Europea, de la propia Rusia, ¿no? Cada sector con una fuerza, inclusive Putin llegó a anunciar el uso de armas atómicas, lo cual eso es lo que nos pone a los habitantes de este planeta en vilo, ¿no? Las salidas se practicaron, se anunciaron, se puntualizaron en las fases previas, pero no se pusieron en práctica para llegar a una solución. ¿Todavía tenemos salida a esta situación, Michel Levy? Claro, siempre hay una salida que no sea la bomba atómica, siempre hay. La historia ha demostrado que siempre se puede encontrar en una gran crisis unas grandes salidas, ¿no? Depende mucho de la capacidad de los actores para lograr esas grandes salidas. Una de las que recordamos, que no es tan reciente, pero tampoco es tan lejana, es la crisis de los misiles en Cuba,
que en esa época, y bueno, yo no nacía, pero tuvo al mundo en vilo durante unos cuantos días, ¿no? Y hubo una recapacitación ahí por parte de los actores que tenían el poder para determinar, para explotar al mundo, ¿no? A través de los arsenales nucleares. Recapacitaron y lograron mediar ahí. Entonces ahora yo creo que en un mundo más comunicado, en un mundo en el que en tiempo real podemos ver, desafortunadamente, podemos ver una situación de crisis de forma directa, y podemos presenciar además algo que está tan lejos, está tan lejos geográficamente, pero es una realidad que está tan cerca por lo que el acceso que tenemos a la información. Deberíamos suponer que, y digo suponer, que los actores tienen una capacidad de interacción mucho más dinámica y directa. De hecho, el presidente ucranio había señalado que llamó al presidente ruso, a Putin, para tratar este tema de la invasión. Lo llamó justamente el momento en que Putin hacía sus declaraciones, y que la única respuesta que recibió fue el silencio, ¿no? Entonces, eso dice mucho sobre el interés que tiene Putin en torno a Ucrania, pero también dice mucho sobre el tema que los actores políticos ucranianos pueden vincular al mundo de una forma directa, pueden convocar a los actores ya con mayor poder, en el caso de la OTAN, para tener acciones muy precisas en torno a la crisis que se viene. Y esas acciones no necesariamente van en el orden militar, ya las fuerzas están listas militarmente, es decir, ya la OTAN ya ha desplegado una serie de fuerzas en los países, en los estados miembros del Tratado Atlántico, del Atlántico Norte, que están listos para actuar en caso de que haya un problema con esos países. Pero claro, es decir, el tema en Ucrania no va, de lo que se sabe y de lo que todos han dicho, no van a entrar a defender a Ucrania, porque Ucrania no es parte de la OTAN. Y en ese caso, si ellos entraran por ahí, realmente ahí sí sería un conflicto mucho más grande del que tenemos en el momento actual. Y bueno, todas estas cosas que están sucediendo ahora, ¿cómo podrían reconfigurar los poderes, la geopolítica mundial? ¿Hacia dónde podríamos estar caminando? Y está reconfigurada la geopolítica mundial. Es decir, los actores tradicionales como los Estados Unidos ahora se los ve mucho más cautos, más divididos. Solo hay que ver las posiciones que ha tenido el expresidente Trump a favor de las posiciones de Putin en el tema de la acción sobre Ucrania, ¿no? Que la ha favorecido, que Trump dice que ha hecho es decir, básicamente de lo que hemos leído, que ha hecho lo correcto, ¿no? Putin en este tema. Pues eso es un poco terrible, o es bastante terrible, más bien dicho, porque eso debilita una posición de un país que normalmente siempre ha tenido un liderazgo en los temas de gestión de los conflictos internacionales, ¿no? De las guerras. Entonces, claro, está reconfigurada, porque hay que ver también qué va a pasar con China. China también tiene intereses y China también tiene capacidades de acción. Ahora, lo que los actores políticos dicen es que China puede ser más fuerte a nivel, sobre todo económico, que Rusia, y Rusia tal vez, si le atacan en la parte económica, es porque se sabe que esa parte es parte más débil, ¿no? Entonces, justamente, si la Unión Europea dice que la parte de acceso a las fuentes tecnológicas y de acceso a toda la estructura, es decir, es lo que quieren ellos debilitar, es porque esa es su parte más débil, y tratan a través de eso de evitar una escalada militar, porque lo otro sería decir vamos a intervenir, es decir, vamos a intervenir decir, vamos a intervenir en este momento, es decir, no sin esperar un poco a una posible mediación. Precisamente por ahí parece en este primer escenario que van las acciones, ¿no? Asfixiar económicamente a Rusia, capaz de que no pueda costearse, financiar
esta invasión. ¿Será así? Es complejo. Porque Rusia, antes de ir a lo cruel, ¿no? A las armas. Claro. Es complejo porque Rusia es una potencia, ¿no? Rusia tiene muchas fuentes, tiene un territorio gigantesco para lo que sea necesario, tiene un buen nivel técnico, si no están en la edad de piedra, si ellos tienen un buen desarrollo, si no hay que pensar en todos los hackers rusos que están trabajando también en la guerra electrónica, ¿no? Porque ahora la guerra que vemos es una guerra, la guerra visible es la de los bombardeos, de las bombas, de los tanques, de lo que se ve, ¿no? De los soldados movilizados. Pero la guerra más fuerte no es esa, la guerra más fuerte es la guerra tecnológica, la guerra electrónica, la guerra de contenidos, justamente los mensajes que se manda. Putin, hay que tomar en cuenta que él, su origen dentro de la estructura de Rusia, previa a Rusia, en la Unión Soviética, fue coronel de la KGB, del Servicio de Inteligencia de la Unión Soviética. Entonces, él tiene una formación de estratega muy fuerte, ¿no? Es decir, no es un improvisado en la materia, ¿no? En absoluto, sí. Y lo que él juega en el tema mediático y de comunicación es un tema que sabe a dónde quiere llegar. Hace poco, muy poquito, tuvimos esta conferencia de América Latina, este análisis enorme que se hacía de, bueno, dentro de toda esta transición que vive el poder mundial, ¿cuál es el papel de América Latina o cómo esto toca a América Latina? No sé, estoy pensando en temas de macroeconomía, en el petróleo, pero también, en varios aspectos puede esto afectar. ¿Cómo es eso? Bueno, a nivel político ya tienes una división clara entre los a favor de Rusia y los que no, es decir, no en contra, pero no a favor de Rusia. De entrada, es decir, tú miras, ya hay una separación en torno a los que son aliados directos, ¿no? Con los que Rusia puede contar en la región, que ya están declarados abiertamente, y a los que obviamente están en una posición tal vez menos militante, y los que están a favor y los que no están a favor, abiertamente, ¿no? Entonces ahí ya ves una división ya en la región, que no es una división que además por un factor externo que no le favorece a la región, porque la región en este caso no es que debería tener una sola posición en el tema, pero al menos no debería tener una apertura tan directa, ¿no? Yo no quiero hacer una analogía, me parece terrible, no creo que sea, lo digo de entrada, no creo que sea comparable la situación, pero recordemos que cuando Hitler invadió Polonia en 1939, tenía gente muy simpatizante en nuestro medio, no solo ecuatoriano, es decir, no voy a hacer una apología de eso, pero en el medio regional, Argentina, de Perón, era favorable a Hitler. Claro. Entonces ellos nunca, cuando la mayoría de países de la región, siguiendo a los Estados Unidos, declararon la guerra a las potencias del eje, ellos no se alinearon con esa posición. Entonces eso marcó ya una posición determinante en torno a la interacción de Argentina de esa época con los otros países, ¿no? Y si miramos ahora las posiciones que tienen, ¿no?, otros países como tan abiertas como Venezuela, o pues, que quieren tener una alianza con una potencia militar muy fuerte, a nosotros nos pone, es decir, lo peor que nos podría pasar es ponernos una lógica de guerra en la región, que no ha existido de una forma abierta, pero que se sabe que con Venezuela y Colombia, es decir, Venezuela de Chávez, del socialismo del siglo XXI, lo digo así abiertamente, tuvo una relación muy radical y muy tensa con Colombia, ¿no? Es decir, con la frontera con Colombia. Entonces importamos la lógica de la guerra. Básicamente sí, porque hay que entender que Colombia siempre ha sido un aliado estratégico de los Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos ha provisto de equipamiento militar a Colombia de una forma muy efectiva, ¿no? Entonces, claro, esa lógica se traslapa, se transpone en otro continente. Es terrible porque
la referencia más cercana a algo parecido, es decir, que es la Segunda Guerra Mundial, con menores índices de comunicación y todo. Claro, los Estados Unidos sobre todo vino a establecer su estructura aquí en la región para no tener sorpresas dentro de los países, ¿no? Con la excepción de Argentina, que fue un caso muy visible. Pero claro, eso evitó que esta guerra, de una u otra forma, de forma directa, se replique en la región. Entonces, no estoy diciendo que se va a replicar, pero el hecho de tener aliados fuertes es un problema para la región, porque si aliados fuertes de Rusia es un problema para la región, o aliados fuertes de los Estados Unidos también es un problema para la región, porque es un poco generar un tablero de estrategia dentro de la región. A nivel económico está claro que es una catástrofe, porque hay que ver los precios del petróleo, cómo están subiendo en el momento actual, hay que ver las bolsas, cómo reaccionan a un tema de una guerra que es terrible, el estrés que eso genera en todas las poblaciones, es decir, en el mundo en general. Nosotros yo creo que todos estamos con una dosis de estrés y creo que la gente que sabe el alcance que tiene este problema también estará con una dosis fuerte de estrés que no le va a permitir también estar muy tranquilo en este momento. Michel Levy, conocedor como es del ámbito latinoamericano, andino especialmente, considera que Latinoamérica no va a estar simplemente de observador, ¿no es cierto? Puede llegar en determinado momento que la región asuma posturas, sobre todo lo que puede ser catastrófico, ya una belicidad incontrolable allá entre Rusia y Ucrania. Sería Rusia, y más que Rusia y Ucrania, es Rusia contra la OTAN. Rusia contra claro. la OTAN. Sí. No, Rusia y Ucrania es un movimiento en un gran tablero de ajedrez. Eso es como el pretexto. Sí, es como, lo que decía al comienzo es como la mecha que genera toda esta llama, ¿no? Entonces, eso yo creo que es solo el inicio de un tema. Es Rusia contra la OTAN, está claramente definido. El rato que la OTAN plantea y dice, es decir, con todos sus socios que pues, están ya alerta ante este hecho, porque en realidad el tema con Ucrania les lleva al este de Europa, donde está Hungría, República Checa, Polonia, es la Unión Europea, ¿no? Bulgaria es la Unión Europea, y son países miembros de la OTAN ahora, ¿no? También. Entonces, el hecho de tener una frontera ya en casa con una estructura en guerra no es nada halagüeño. Entonces, eso lo que provoca realmente ya en la visión de nuestra región es que va a haber, como ya existen lo que decía, los partisanos, los partidarios del uno o del otro bando. Ahora, claro, decir que eso se va a replicar a nivel de conflicto en la región, no creo que primero, decir, mirando las circunstancias actuales de nuestra región, no creo que nuestra región está en esa lógica, a menos que le motiven a estar en esa lógica, a menos que haya alguna fuerza extrarregional que motive a estar en esa lógica. Y luego, nuestros problemas son diferentes en función de lo que pasa. Ahora, no nos abstraemos de todo el problema que lleva este conflicto actual. No nos abstraemos porque es un problema que es global, que decía Ramiro al comienzo es decir, volver a pensar en la bomba atómica, eso no lo habíamos pensado hace algunos años atrás, ¿no? Ese era un tema que no estaba ya en juego hace algunos años atrás. Pero volver a pensarlo ahora en esa posibilidad es un poco, no sé, me hace estremecer, porque ya con más conocimiento es terrible. Bueno, y además es un contexto en el que ahora con todas las redes sociales, las tecnologías, es como que presenciamos todo en tiempo real, ¿no? Y también hay una serie de narrativas que se cruzan ahí que ponen también en el tablero un montón de lecturas, ¿no? Sí, ahora ya está todo mediatizado, ¿no? Y uno tiene acceso a la información
y que instantáneamente, es decir, se pueden ver las explosiones, se pueden ver los diferentes lugares. Solo vayamos al año pasado, a agosto del año pasado, a la salida de los miembros de la OTAN de Afganistán, ¿no? Es decir, que fue televisada de forma directa y claro, con todo lo que eso implica, el terror que eso implica y la tristeza y la amargura que eso implica de ver toda esa crisis ahí, esa crisis humanitaria, ¿no? De ver caer una población y ver caer un país en un régimen bastante totalitario, ¿no? Entonces, claro, eso le da otro aspecto. Es decir, estamos mirando, somos observadores, pero ¿qué podemos hacer al respecto? Es decir, ¿cuál es nuestro rol dentro de este voyeurismo que tenemos en el momento actual? Entonces ahí, claro, nuestro rol debe ser siempre abogar por la paz, ¿no? Es decir, nuestro rol debe ser siempre promover la paz y promover el arreglo pacífico de los conflictos. Y eso es lo que anhelamos todos los ciudadanos de este mundo, ¿no? Que el coletazo de esta situación, de esta crisis, no nos llegue en la medida en que somos países soberanos, independientes y que estamos en camino de un progreso amplio. Agradecemos la presencia en el programa Diálogos Universitarios de Michel Levy. Él es coordinador del Centro Andino de Estudios Internacionales. Muchas gracias por estas orientadoras opiniones y por dirigir este mensaje. También gracias a ti, Sofía. No sé si tienes alguna última intervención. Gracias. Bien. Gracias, Michel. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias a todos ustedes por la entrevista y bueno, que sea siempre lo mejor. Y gracias por la constante sintonía de la audiencia de Voz Andina Internacional. Hasta pronto. Voz Andina Internacional presentó Diálogos Universitarios, la gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, en las voces de sus representantes. Hasta la próxima.